Hablemos de neuralgias. Hablemos de las neuralgias. ¿Las has sentido? Bueno, la neuralgia en sí es un dolor provocado por una irritación o por una lesión de algún nervio sensitivo en nuestro cuerpo. Los dolores pueden ser continuos hasta el punto de volverse insoportables. Pero, ¿qué conflicto emocional estoy viviendo detrás de este dolor de neuralgias? Bueno, si yo presento neuralgia, pues necesariamente deberé analizarla basándome en el significado emocional del área según esté afectada. Y una vez que tenga claro esto, podría yo distinguir entre dos conflictos emocionales posibles. Primero, el primero sería en que estoy en un proceso de sanación, de un conflicto emocional en el que sufrí un conflicto de separación de forma agresiva. En caso de que yo haya sido el agresor, bueno, el dolor lo voy a presentar en el área del cuerpo que agredí o que agredió el agresor. En caso de que yo haya sido el agredido, el dolor lo voy a presentar en la zona del cuerpo que sufrió la agresión. El segundo posible conflicto emocional que esté viviendo puede ser que estoy en un proceso de sanación de un conflicto emocional relacionado con una separación que he vivido con dolor y que pude haberme separado de mi trabajo, de mi casa, de alguna situación, de mi familia, de mi pareja, de alguna persona o algo. En biodescodificación, los conflictos de separación como tales se presentan en órganos específicos, pero la neuralgia no es el conflicto de separación como tal, sino únicamente es la señal de que hemos vivido una separación y ya la estamos sanando, la estamos olvidando o la estamos aceptando. Ahora, como el dolor de neuralgia podría presentarse en algún parte del cuerpo, déjame hablarte de algunas, de las más comunes. Un ejemplo, la neuralgia cérvico-braquial. Esta es muy parecida al dolor de ciática, pero esta no se presenta en las piernas, sino que se presenta en el brazo. El conflicto se sitúa en el nervio justo al nivel de una vértebra cervical específica y el territorio doloroso de las raíces nerviosas afectadas se encuentra en la región de la clavícula. Entonces la parte superior del dorso y del pecho es en el brazo. Los puntos más dolorosos corresponden a las terminales nerviosas más irritadas. Pero, ¿qué conflicto estoy viviendo si yo presento este dolor? Bueno, si yo presento neuralgia cérvico-braquial, necesariamente estoy viviendo un conflicto relacionado con el hacer, ¿sí? Si yo soy diestro biológico, neuralgia cérvico-braquial en mi brazo derecho, tengo que hacer algo que no quiero hacer. Y si yo soy diestro biológico, quiero hacer algo, pero no puedo. Si yo soy zurdo biológico y se presenta en mi brazo izquierdo, tengo que hacer algo que no quiero hacer. Y si soy zurdo biológico y se presenta en mi brazo derecho, quiero hacer algo, pero no puedo. Ahora, la neuralgia de Arnold es una tos provocada por la irritación de la rama articular del nervio vago. Y esta se presenta y se asocia a un dolor ardiente occipital
y ocasionalmente del cuello y de los hombros. Se presenta este dolor al presionar el área posterior de la oreja. Pero ¿cuál es el conflicto que estoy viviendo? Entonces, si yo presento neuralgia de Arnold, necesariamente estoy viviendo un conflicto emocional relacionado con querer proteger mi integridad emocional, con miedo a sentirme lastimado emocionalmente. Entonces, hay que buscar, ¿debo cuidarme de la sobreprotección de mi madre? ¿O no debe afectarme la muerte de nadie? ¿Debo cuidarme de las mujeres? ¿Debo cuidarme de los hombres? Todo esto bajo un todo de evitar heridas emocionales. La neuralgia esencial del trigémino, conocida también como el tic doloroso del rostro o neuralgia epileptiforme, esta es una afectación que se manifiesta con dolores extremos y anormales y que afectan al nervio trigémino, un nervio localizado en el rostro que cuenta con 3 ramificaciones que afectan el área visual, el área nasal y el área bucal. Y suele aparecer como un shock eléctrico muy violento y doloroso de aproximadamente 1 segundo de duración. Pero ¿qué conflicto estoy viviendo si yo presento esta neuralgia? Bueno, para presentar esta neuralgia he vivido y continúo sin resolver un conflicto relacionado con sentirme separado de, ¿sí? O sea, no hay más aquí. Como hemos visto, el dolor se puede presentar en el área de los ojos, en el área de la nariz y en el área de la boca. Y finalmente todo esto pertenece a nuestra cara. Y si estás viviendo un dolor constante relacionado con algo que vemos o ya no vemos, que olemos o que ya no olemos, o con algo que decimos o que ya no decimos. Un ejemplo, mi novio me abandonó, me dejó por otra, pero yo sigo viendo su foto en mi buró, ¿sí? O mi hija se casó con un extranjero y se fue de la casa y está lejos, ya no la veo. O mi hijo se accidentó y murió y sigo llorando al ver sus fotos. O mi esposa falleció el año pasado y la casa sigue oliendo a ella. O mi esposo y yo nos divorciamos, ya no platico con nadie por las mañanas. O mi novio y yo terminamos y extraño esas horas hablando por teléfono. Es tal el dolor emocional que se siente que nos sentimos heridos. La neuralgia del trigémino, representa simbólicamente una cortada en rostro. Y se presenta una característica importante en nuestro inconsciente donde sentimos que la otra persona o la mascota o la persona de la cual nos hemos separado es la culpable de nuestro dolor. Nos sentimos víctimas. Entonces hay que analizar también si el dolor lleva un recorrido, es decir, si comienza en tu mandíbula y se detiene en tu nariz, o bien si comienza en tu ojo y baja hasta la boca, ¿sí? Un ejemplo, ya no viene a verme mi nieta, la extraño. Ojo, ya no huelo su cabello al abrazarla, nariz. Y de esta forma podrías ir descodificando a través de la desprogramación que te acompaña en el proceso. Comienza con una terapia de desprogramación y de esta forma encuentra el conflicto que estás viviendo detrás de este problema de neuralgia. Te acompaño en el proceso.